Listo, bien. Esta es la última clase ya de la... ¿Cómo se llama esta clase? Atributos de Dios. Sí, ¿cómo se le llama? ¿Doctrina de qué? De Dios. Doctrina de Dios. ¿Qué es doctrina? ¿Quién me dice qué es doctrina? ¿Enseñanza? Va. Que a veces suena complicado, ¿no? No, que estoy en la iglesia viendo doctrina. Uy, qué bárbara. No, es simplemente esa enseñanza. ¿Enseñanza de qué? ¿Cuál es el objeto de nuestro estudio? Aprender de Dios. Sí. El objeto es lo que nosotros estudiamos. ¿Qué estamos estudiando? ¿Cuál es el objeto de nuestro estudio? La palabra. La palabra de Dios, ¿verdad? Ya hemos visto dos doctrinas, entonces la primera fue la doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues para los que estuvieron. Y ahorita terminamos con doctrina de Dios. Hablando de la doctrina de Dios, hablamos de sus atributos, ¿cierto? ¿Qué son atributos? Atributos de Cualidades, sí. Características, puede ser, son sinónimos válidos. ¿Sí? Bien. Y podemos dividir los atributos de Dios en dos grandes grupos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos grandes grupos, Eduardo? Comunicables y no comunicables. Qué bárbaro. ¿Quién me dice cuáles son los comunicables? ¿Los que, perdón? Los comunicables son los que, ¿qué? Nosotros podemos hacer. Sí, esa es una buena definición. Podemos decir que son los que más podemos imitar de Dios, ¿verdad? Es exactamente lo que tú dijiste. ¿Y los no comunicables? Son únicos en él. ¿Son cuáles? Únicos en él. Únicos en Él, sí. Pero, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? De los no comunicables. que no son dados a los hombres, digamos que no valían que no Sí, los comunicables son los que más compartimos con Dios. Los comunicables serían los que nunca compartimos, los que no compartimos. más bien los que nunca o los que... Como su gloria, su poder. Sí, pero los que nunca compartimos o los que en cierta medida compartimos. Los que nunca. ¿Nunca? Por ejemplo, Dios es omnipresente. ¿Tú nunca puedes estar en algún sitio? Sí puedo estar en un evento. De cierta manera, de alguna forma pudieras estar en dos lugares, no al mismo tiempo, pero pudieras ir a diferentes lugares. Sí, quizás a lo mejor puedes llegar a visitar bastante el mundo, ¿verdad? Entonces, son los que menos se comparten, pero en cierta manera hay ciertas características, de pronto muy pocas. Por ejemplo, la omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? ¿Qué es omni? ¿Se acuerdan que hemos visto en la clase pasada? Omni, Que todos lo saben. prefijo todo, muy bien. Y ciencia es conocimiento, gnosis, ¿verdad? Todo lo sabe. ¿Nosotros compartimos algo de ese atributo? La sabiduría. ¿Tú no sabes nada, por ejemplo? Ah, bueno, increíble. Entonces, si compartes, tienes la posibilidad de guardar información, por así decirlo, de almacenar y de crecer y aprender cosas verdaderas. Pero es que si me dices de omni, es Mm. un atributo. Ok, pero digo, ¿qué compartes sobre ese atributo? Compartes algo, ¿verdad? Entonces, el punto acá es, ¿sí? La que yo quiero hacer claridad acá en esto, el ajuste que quiero hacer, es que los atributos comunicables son los que más compartimos, pero no podemos tampoco compartir a plenitud porque no podemos imitar un atributo de Dios al 100%, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? Pero aquellos atributos que no son comunicables, de cierta manera, en un menor grado, son los que menos compartimos con Dios. ¿Ok? Eso es lo que se entiende en teología como doctrina de Dios. Si alguien te pregunta, entonces, no, hermano, son atributos comunicables, incomunicables, y los comunicables somos los que más compartimos con Dios, y los incomunicables son aquellos que menos compartimos con Dios. ¿Ok? Listo. Dentro del grupo, ¿qué diferentes grupos de atributos podemos ver? ¿Sí? Independientemente de que sean comunicables o no comunicables. Los morales. Atributos morales, ¿verdad? Que muchas veces se hace mucho énfasis en ellos, ¿no? Atributos de qué más hay. Los atributos que... Físicos. Por ahí está. Atributos mentales, ¿verdad?
Atributos mentales. Ahorita vamos a ver. En la clase pasada vimos atributos de qué. Tenían nombre. Es que las que vinieron. No. Los cuales los casados. Sí. Los casados tienen atributos de santidad. No. Esos son morales. Santidad es un atributo moral, ¿verdad? La omnisciencia es un atributo ¿qué? Dentro del grupo, es incomunicable, muy bien, pero dentro del grupo, un grupo de más específico, en la omnisciencia sería un atributo ¿qué? Sí, ok, es un atributo mental, ¿verdad? Y la bondad sería un atributo moral. ¿Y la clase pasada vimos los atributos? Sí, vale, no, o sea, te perdonamos. ¿No? Mentales. Déjalo ahí prendido a ver si en un rato agarra. ¿Listo? Así que yo lo puedo ver, a ver si de pronto yo volteo a mirar y ¡gloria a Dios! Vamos a orar para ver si hay computadora. No, mentiras. Se llaman atributos de propósito. De propósito, ¿se acuerdan? ¿Cuáles fueron los atributos de propósito? Amor, justicia. ¿De propósito? Pues ¿esos son qué? Amor y justicia. ¿Quién me dice qué son amor y justicia? ¿Atributos qué? Morales, muy bien. De propósito, entonces, ¿cuáles son los que vimos en la clase pasada? Los que estuvieron. Omnipresencia es un atributo mental. Sabiduría es un atributo mental. ¿Qué vimos la clase pasada? No, así estuvo de terrible la clase pasada. Sí, ira, celo. Sí, atributos de propósito. Porque es Dios en... ¿Dios qué? Actuando. Es decir, por eso entendemos los atributos. No, eso es un atributo moral. ¿Qué otro? Por ahí había uno que se llamaba voluntad, ¿verdad? Dios tiene voluntad. Dios tiene libertad. Antes dijimos celo, ira, ¿verdad? Bien. Ahí vamos a ver unos últimos. El número 17 es el perfección. Dios tiene perfección. Dios es perfecto. Bien. ¿Qué quiere decir perfección? Nosotros entendemos perfecto como sin mancha, ¿verdad? Pero en la Biblia perfección tiene más que ver con completo. ¿Qué es completo? Entonces Dios es perfecto en el sentido de que Él está, por así decirlo, completo. No hay nada que Dios desee. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros decimos, me gustaría ser más, no sé, más amoroso, ¿verdad? Es un deseo. Es decir, que tú no estás completo, no estás perfecto, o no estás cabal, ¿verdad? Pero Dios no hay algo que desee porque Él es perfecto, Él es completo. ¿Qué dice Mateo 5:48? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok. ¿Él es quién? El Padre es perfecto. A Él no le hace falta absolutamente nada, ¿verdad? Está completo. No hay algo que Él desee, ¿cierto? No hay una excelencia que Dios quisiera poseer, ¿sí? No hay como algo como que me gustaría, dijera Dios, me gustaría ser más amoroso. No es como que a Dios le falta un poco para ser más excelente o para estar perfecto, o para estar completo. ¿Qué dice Salmos 18:30? Es muy conocido. El camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Ok, el camino de Dios es Perfecto. perfecto. Entonces, por tanto, todo lo que Él hace es perfecto. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué entendemos por perfecto? ¿Qué es qué? Que es completo, ¿verdad? Completo. Siempre que veamos perfectos tiene que ver con completo. ¿Cómo aplicaríamos ese atributo de Dios a nuestras vidas? ¿En qué sentido lo imitamos? Mateo 5:4 por ahí nos puede ayudar. 5:48, ya lo vimos. 5:48, ya lo vimos. Santificaos
santificándonos cada día. Sí. Dice que sean perfectos como quién. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Dios cuando dice sean perfectos como yo soy perfecto? Como vuestro Padre es perfecto. Santidad. Pero según el término que aprendimos hoy, ¿qué podemos decir? No solamente digamos santidad, hermanos, hay que ser santos, pero ¿a qué se refiere? Vamos más allá. En amor. Según lo que acabamos de aprender, seamos más perfectos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:17, si no estoy mal? 2 Timoteo 3:17, si no estoy mal, si mi memoria no me falla. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, Sea- enteramente preparado para toda buena obra. Ok. ¿Qué entendemos ahí entonces por perfecto? Preparado. ¿Qué es perfecto? Completo. Entonces que un hombre sea ¿qué? Completo. ¿En qué? En todas. En sus virtudes, muy bien. En su carácter. Es decir, que por decirlo así, de alguna forma nosotros aún no tenemos un carácter cabal, ¿cierto? Completo. Nos falta ¿qué? Como completarnos, ¿verdad? Entonces la Biblia cuando habla de perfección habla de estar completo. Cuando tú ves una persona y no actúa de forma correcta, no sé, de pronto está Eduardo ahí y le digo, Eduardo, usted sí, no sé qué. Y alguno podría decir, le falta paciencia, le falta, ¿ves? Es como que le falta. O sea, necesita un poco más para estar. Está incompleto. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice ese versículo? ¿Cuál? El de 2 Timoteo. ¿Qué dice el verso anterior? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, entonces ¿cuál es el elemento que hace que, o cuál es el elemento con el cual Dios nos pule? Ahí está. No está bastante claro, ¿cierto? ¿Qué dice el Salmo 19 acerca de la palabra de Dios? Un salmo conocidísimo, ¿cierto? Salmo 19. Salmo Sí. 19. Salmo 19. 19 que Por ahí, déjame ver. Tiene una Biblia. ¿Ya te llegaste? Salmo 19, ya les digo. ¿Qué versículo? ¿Esto es Reina Valera? Sí. Ahí donde diga perfecto. La ley de Jehová es perfecta. La 7. Versículo 7. La ley de Jehová. ¿Qué quiere decir entonces? Completa. Que es completa. Que está completa. Eso quiere decir, ¿verdad? Le falta un poco. Tendríamos que comprar un libro del mormón, ¿sí? ¿Sí? Que ya se estaba hablando con un mormón y me decía, lo que pasa es que el libro no es que se lo hayamos añadido a la Biblia, sino que con ese libro podemos entender más la Biblia. Nos ayuda a entenderla más. Y usted podría decir, oh no, pues sí, no. Pero eso está en contra de una doctrina que ya vimos. Exacto, tú lo dijiste. Muy bien. Se llama la claridad de la Biblia. Eso es uno de los atributos de las Escrituras, ya lo vimos, ¿cierto? La claridad, y enseñábamos que las Escrituras, si bien hay temas que son complejos, pues son para nosotros, ¿sí? Son objeto de nuestro estudio y Dios nos da la sabiduría para entenderla, ¿verdad? Porque el hombre espiritual no discierne las cosas que son del espíritu, porque tienen que ser discernidas espiritualmente, eso dice Corintios, ¿verdad? Entonces yo le decía, estás en contra de una de las doctrinas más importantes en cuanto a la palabra de Dios, la claridad de la Biblia. La Biblia no necesita ningún elemento, ¿sí?, para ser interpretada, ¿sí? Hombre, no, es que esto nos ayuda. No, la Biblia es suficiente, es completa, es perfecta. Por tanto, no se le añade. El precepto de Jehová es puro, ¿verdad? Es perfecta. Entonces, ¿con qué herramienta nos pule Dios? Ok. ¿Cómo esta doctrina nos enseña a nosotros? Que debemos ser ¿qué? Perfectos. Y ese trabajo viene por medio de La palabra. ¿qué es? Que es perfecta.
Bien, todo es perfecto. Y clara. Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos por perfección de Dios? Es completo. Que está completo. Que no hay algo que Él pueda desear que le haga falta. Eso es importante señalar. Que no hay algo que Él pueda hacer. No hay como un atributo que diga, me gustaría ser más amoroso. No, Él está completo. Bien, vamos a ver Dios. La bienaventuranza de Dios. ¿Sí? Ese es otro atributo. Bienaventurado en la Biblia significa ¿qué? Dichoso. Sí, muy feliz, muy alegre, muy afortunado también se traduce, ¿cierto? En el original griego la palabra, no, en este caso no es. Sí, en este caso sí es. Muchas veces se traduce como feliz, ¿verdad? ¿Qué dice Timoteo de 6:15, perdón? Primera de Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí dice que Dios es ¿quién? El bienaventurado, ¿cierto? Dichoso. ¿Qué versión es esa? Reina Valera 1960. Primera de Timoteo 6:15, yo lo verifiqué hoy, decía el bienaventurado. No dice acá, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado Ahí y está. solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El bienaventurado, ¿verdad? Bien. El bienaventurado. Llama a Dios el bienaventurado. ¿Cierto? Pero normalmente hay una palabra en el griego que se utiliza o se traduce bendito. No sé si han leído Efesios 1:3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. ¿O no? Ese no es Efesios 1:3. ¿Efesios qué? Pero leamos un Efesios 1:3 que también hay una que dice bendito. Sí, bendito. Estoy leyendo una canción dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Entonces, Cristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿qué significa ahí bendito? ¿Qué, señor? ¿Qué significa ahí bendito? Pues yo, o sea, yo tengo entendido bendito es bendecir, decir buenas cosas, pero no sé qué es bendito. Tiene relación. Bendito es una palabra griega que es elogeo. ¿Les parece conocida esa palabra? ¿Les suena? Elogiar, rendir honor, ¿verdad? Pero no es la palabra que aparece ahí, el bendito, en primera de Timoteo 6:15, no tiene que ver con recibir honor o gloria. Entonces, más bien se utilizó la palabra makaios, que significa lo que hemos dicho, muy feliz. ¿Y qué quiere decir que Dios es bienaventurado? O Dios tiene bienaventuranza, quiere decir que Dios se deleita plenamente en Él mismo. En Él mismo encuentra gozo, ¿ok? Él se deleita plenamente en Él. Él hizo la creación, ¿verdad? Génesis 1:31 dice que terminó de hacer la creación y dijo, ¿es qué? Es bueno en gran manera. ¿Por qué se regocijó Él? Porque era ¿qué? Bueno en gran manera y se regocijó. Vio su creación, estaba perfecta. En ese momento la creación no había sido afectada por causa del pecado, ¿verdad? Entonces la vio y se regocijó y dijo, es buena en gran manera. Así que Dios se deleita incluso de la creación misma. Dios se deleita en nosotros, ¿verdad? Lo habíamos visto antes. ¿Qué dice Isaías 62:5? Pues Bien, como el amén. joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Es una promesa futura, ¿no? De nuestro Señor para con nosotros. ¿Así sé qué? Así se gozará contigo el Dios tuyo. Así se gozará el Dios con tuyo. Entonces Dios haya deleite en sí mismo, pero mira que dice la Escritura, que se goza con su pueblo, y también al observar la creación Él se deleita. ¿Por qué será que se deleita? Si la doctrina de la bienaventuranza nos enseña que Dios halla su deleite y su gozo solamente en Él mismo, es decir, no necesita un agente externo para sentir gozo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con un agente externo? Yo necesito a lo mejor que, no sé, si yo veo a Eduardo y él es muy juicioso y se gana un premio, entonces yo me gozo, ¿ves? O sea, como que es una situación externa, pero Dios no necesita una situación externa.
Porque Él nos ve, Dios Padre nos ve a través de su Hijo, por eso él es completo en Él, y Él se goza en Él, y Él bienaventurado en Él. Entonces, cuando Él nos ve a través de su Hijo, no nos ve a nosotros, sino a su Hijo, y Él, Sí. o sea, Él nos, como el crisol, ¿no? Nos cubre. Buen punto. ¿Quién quiere opinar más? ¿No? ¿Saben por qué? Somos parte de él. Un punto. Ahí está el punto. Porque somos parte de Él, somos creación de Él, ¿verdad? Entonces, nosotros somos el resultado de ¿qué? De su obra. ¿Por qué se deleita Dios en nosotros? Porque hacemos ¿qué? Su voluntad, Exacto. Lo que es bueno. Y Dios se deleita en lo que es ¿qué? perfecto y bueno. En esa forma nosotros podemos añadir gozo ¿a quién? A A Dios. Entonces se deleita en sí mismo, ¿por qué? Porque realmente lo que proviene de nosotros hacia Él no lo dio ¿qué? Pues no lo dije. Él no lo dio primero. Todo lo bueno es ¿a quién le pertenece? Si yo tengo algo bueno, ¿a quién le pertenece? A Él. ¿Verdad? Me parece muy chévere eso. Busquemos un verso ahí importante, 1 Corintios 4:7. O sea, ¿cómo podemos aplicar esta doctrina? Lo primero es que nosotros, cuando somos obedientes a Dios, le ofrecemos o le brindamos gozo a Dios, ¿verdad? Porque Él se deleita en lo bueno. ¿Y lo bueno de dónde proviene? De Dios. Santiago 1:17 dice así, no lo busquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las luces celestes y que no cambia con los astros ni se mueve con las sombras. La parte que quiero resaltar es que dice toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. O sea, es decir, ¿vienen de quién? De Dios. Si la gente es buena, ¿por qué es? Por Él. Por Él. Okay. Si yo hago algo bueno, ¿por causa de quién es? Si yo tengo una habilidad, ¿por causa de quién es? Sí. Por Él. Si yo puedo tocar la guitarra, ¿es gracias a quién? Ay, Dios. A Dios. ¿Qué dice? Dime. Pero entonces él se goza, o él sí se goza, pero no solamente, o sea, no con la creación, sino con los hijos de Dios. Sí, sí, claro. Que son obedientes. Los Se que deleita obedecen. con todo lo que es bueno, porque pero viene de su carácter. Y por eso haya gozo en sí mismo, porque la bondad viene de quién? De Él. En ese sentido, la relación que tiene Él con la creación. ¿Ok? Pero Él es perfectamente gozoso. Si nosotros dejáramos de existir, ¿Él sería más triste? No. ¿Sentiría un poco de tristeza? No, Él es perfecto. O sea, Él no necesita de nosotros. Así es, Él es autosuficiente. ¿Ves? Por ahí leí, estoy cansado de leer eso. Como que si dejamos de existir, Dios no existiría. Algo así leí. Bueno, él sopló. ¿Ves? Sería terrible para Dios que no existiéramos, porque sería mejor para Él no existir que nosotros no existiéramos. O sea, nosotros somos Dios. Nosotros debemos de existir y es plenamente gozoso. Él tiene perfecta comunión con el Padre y con el Hijo desde la eternidad. Él ya era perfectamente feliz antes de que nosotros existiéramos, y eso tiene que ver con la eternidad pasada que no tiene principio, ¿verdad? Y ya era gozoso. Y si nosotros dejamos de existir, Él sigue siendo gozoso, ¿verdad? Bien, ¿qué dice 1 Corintios 4:7? Porque ¿quién te distingue? No, ¿por qué? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo escribiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y si lo recibiste, ¿cierto? Me gusta esa parte que dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es lo que dice Pablo a los Corintios, porque ellos estaban jactanciosos en ese contexto. Hace poco Pastor nos habló de ese capítulo. Y estaban jactanciosos, ¿no? Y él les dice, hombre, ¿qué tienen que no hayan recibido? O sea, le estaba diciendo todo lo bueno, todos los dones, ¿sí? Versículos antes les decían, en ustedes abundan todos los dones. No les falta ningún don, les dice, ¿cierto? ¿Han leído? Y él les dice, hombre, vuestra jactancia es vana, o sea, es tonta. ¿Por qué? Porque ¿qué tienen que no hayan recibido? Es lo que él está diciendo. ¿Qué tienen que no hayan recibido? Entonces la doctrina de la bienaventuranza nos enseña eso, ¿no? Dios se deleita en nosotros, en Él mismo, pero se deleita en nosotros porque todo proviene de Él, ¿verdad?
Romanos 11:36 dice así: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre, amén. Hace poco estaba con los niños trabajando arriba y entonces llegó la parte de la ofrendita. El pactico con Dios, no mentira. Desde pequeño les enseñaba. Es broma. Desde pequeño les enseñamos a pactar. Cree en tu pequeño milagro. Entonces llegó la parte de la ofrendita y algunos papás le dan a sus hijos para que ofrenden, ¿no? Muy bonito. Pero algo otros no tenían para la ofrenda, ¿sí? Entonces tenían como cara de tristes. No sé si les ha pasado, usted no tiene plata y la parte de la ofrenda y usted está ahí como, Señor, provéeme, Señor, para poder dar. Y usted se siente triste. Hace poco hablé con mi hermano. Él no va a saber esto que usted le estoy contando, esto queda entre los dos, mi hermano. Él decía que se sentía triste porque no podía ofrendar, porque él no trabaja, ¿ves? Está estudiando y todo eso, entonces no puede ofrendar. Entonces, cuando dicen, hermano, las ofrendas, él es como, ¿dónde me escondo? Me gustaría poder dar. Él es una persona muy dadivosa. Y entonces, habían niños allí que no podían dar. Entonces yo tenía un poco de moneda sacra. Entonces saqué las monedas y le di moneda a cada uno para que pudiera dar. ¿Sí? Yo hago una pregunta. Si ese niño llega así jactancioso poniendo la moneda, ¿qué pensarían de ustedes de ese niño? ¿Qué pensarías tú de ese niño? Que yo le di la moneda y él fue y esto. Estás jactando con alguien de algo que no es ¿cierto? o sea, que no. Una vez iba en Transmilenio y una persona empezó a repartir notitas de esas con salmos y eso. Y resulta, yo no recibí, yo no, gracias. Porque sabía que tenía que dar plata y yo no tenía plata. Entonces yo decía, ¿para qué la recibo? Si no tengo plata para darle. Y otra persona la recibió y resulta que el bus paró y entonces tenía que bajarse. Pero el señor estaba ya al otro lado y entonces ya como que no alcanzaba a tirarle la tarjetita, sino llegó y cogió y yo estaba ahí parado y me entregó a mí los 200 pesos, me entregó 200 pesos y le dijo, ¿se los entregas cuando él pase? Me dijo. Y yo sí, y pasó el señor recogiendo sus tarjeticas de nuevo y yo le entregué los 200 pesos y él me dio las gracias y yo me sentí como un tonto. Sí, porque yo decía, no, es que yo no te la compré, fue otra persona quien te la dio. Y definitivamente si uno recibe algo y se jacta, ¿sí? Pues uno es un ¿qué? Es un tonto. ¿Sí? ¿Eso qué es? Vanagloria, hemos dicho que era ¿qué? Llenarse de pensamientos tontos, ¿verdad? O sea, es una jactancia en algo que no debería haber jactancia. La vanagloria tiene que ver algo con el egocéntrico también. Sí, claro. Se está gloriando de algo que... Pero en realidad a quién le pertenece todo. Adiós. ¿Sí? Entonces, me gusta mucho eso, ¿no? Ya el niño no se jactó, pero nosotros vamos. Bien. Todos los dones, todo le pertenece a Él. Y en ese sentido ¿en qué sentido somos bienaventurados? ¿Cómo somos bienaventurados? Cuando hallamos pleno gozo en Dios. En ese sentido somos bienaventurados. Si somos dichosos, solamente hay una manera de ser plenamente dichosos. ¿Sí? Solamente hay una manera de ser plenamente gozosos y es agradando a Dios. Ese es nuestro verdadero deleite. Somos bienaventurados si obedecemos a Dios, somos bienaventurados si hacemos lo que a Él le agrada. En ese sentido nosotros podemos hallar verdadera felicidad. Nosotros podemos ser perfectos en Él en este momento. ¿Perfectos en Él en qué sentido? Digamos, o sea, la Biblia habla de que busquemos esa perfección, ¿cierto? Ajá. Y dice que somos perfectos cuando Dios nos perfecciona a través de su palabra. Cuando estamos en Él, perfectos, hablando espiritualmente, no naturalmente, porque naturalmente nunca podemos ser perfectos. Pero Sí. ¿en Él podemos ser perfectos? Que si nosotros podemos ser perfectos en esta vida, siempre se ha dicho que no, que es imposible por causa del residuo pecaminoso que hay en nosotros. Romanos capítulo 16 al 23, el pecado que mora en mí. ¿Sí? Escuché una vez un predicador, decía, un pastor, que nosotros somos perfectos cuando Dios nos ve a través de Cristo. Sí,
Hay algo bien interesante para responder esta pregunta, pues no viene relacionada con el tema, pero te la voy a responder. Hay algo que se llama la santidad posicional y la santidad progresiva. La santidad posicional es la condición legal con la que tú estás delante de Dios. La condición legal delante de Dios, mía por ejemplo, hoy tuya, yo espero que sí, es justificado, justo, es decir, sin culpa. Por tanto, yo soy sin culpa. Sí. A través de la sangre de Cristo yo soy santificado, apartado, no tengo ninguna culpa y Dios me ve como Cristo. En ese sentido tengo una santidad posicional, justificado, en ese sentido. Pero hay una santidad progresiva y esa es la que trabajamos todos los días, ¿verdad? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces nosotros imitamos la bienaventuranza de Dios en el sentido que nos deleitamos y nos regocijamos en todo lo que es Dios, ¿verdad? ¿Así es? Amén. Así es. Muy bien. Belleza de Dios. Belleza de Dios. La belleza de Dios. Entendemos por belleza de Dios como la suma, ¿sí? Como aquella suma de todos los atributos de Dios. Es decir, cuando nosotros contemplamos todos los atributos de Dios y los podemos ver, podemos decir que Él es Perfecto. sí. Por tanto, Él es Dios. sí, bello, hermoso. Así es. Entonces, entendemos hermosura de Dios porque vemos la plenitud de todos sus atributos. ¿Sí? Vemos la perfección de Dios y decimos esto es, o Él es más bien, más correcto, Él es perfecto, Él es hermoso, Él es bello, ¿sí? Tiene que ver con eso. Ahora, hay algo bien interesante aquí acerca de la belleza y es que es cuando tú observas cada atributo de Dios, ¿sí? Ves la suma de cada atributo, de su personalidad y dices, Él es bello. Nota que nosotros vemos la belleza muchas veces en cuestiones exteriores, ¿no? Entonces, pero Dios no es visible, ¿cierto? Nosotros vimos la invisibilidad de Dios, ¿cierto? Dios no tiene un cuerpo, Dios es espíritu, ¿cierto? Dios no está compuesto de materia, Dios no puede ser entendido como una neblina, ¿cierto? Como un fantasma, por ahí dijo un predicador. Es una especie de fantasma cósmico, dijo, algo así dijo. Y uno dice, oh, vamos. No se puede ser entendido como materia, como neblina. Dios no es materia, ¿verdad? Entonces Dios no es visible y su belleza radica ¿en qué? En sus atributos. Él es bello porque Él es amoroso, Él es bello porque Él es compasivo, Él es bello porque Él es omnisciente, omnisapiente. La belleza de Dios tiene que ver con, entonces, ¿con qué? Con su ser. Con su ser, con sus Atributos. con sus atributos. Usted quizás a lo mejor está pensando en el rostro de Jesús y dice, a ver si es bello. El monito. Pero no, tiene que ver con sus atributos. Entendemos belleza de Dios por sus atributos. ¿Qué dice el Salmo 27:4? Es un verso hermoso. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para contemplar la hermosura, o podríamos decir también la belleza del Señor. Es decir, que la Biblia nos habla de la... ¿Qué quería ver David del Señor? ¿Qué es inquirir? ¿Quién sabe qué es inquirir? ¿Qué es qué? Inquirir. Inquirir. Cometer una falta a una ley. Suena como así, pero significa otra cosa. Como recibir, No. adquirir, ¿no? Diferente. No. Como entrar. Inquirir es como entrar en algo. Para aprender. Desarrollar. Aprender.
Por ahí va la cosa. Inquirir es el conocimiento que uno obtiene principalmente a través de preguntas. ¿Sí? Cuando usted empieza a preguntar y preguntar y preguntar. Entonces David quería entrar y conocer al Señor. ¿Y cómo lo iba a conocer? Bueno, sí, sé que quiere entrar, sí, está fuera de contexto. a través de su palabra. Entonces él quería ver la belleza de Dios. ¿Sí? Y esto es por medio de conocerla, ¿verdad? De esa forma. Tal cual era el deseo del salmista, que en el Salmo 73:25, si lo quieres buscar, me parece un salmo genial, dice así: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Fuera de ti, ¿qué? No deseo nada. ¿Sí? O sea, es decir, que el salmista quería conocer la belleza de nuestro Dios, y la belleza de nuestro Dios era tal, ¿sí?, que no había algo que David deseara aparte de conocer y conocer y conocer la belleza de Dios. Yo siempre pensaba en este salmo y digo, oh Dios mío, renueva mis deseos a tal punto que yo pueda algún día decir, a nadie tengo en el cielo sino a ti, fuera de ti no deseo absolutamente nada. Eso quiere decir que absolutamente nada fuera de Él es hermoso. Maravilloso, ¿cierto? Solamente Él es bello, todo lo que tiene que ver con Él es hermoso, el amor es hermoso, es realmente belleza. ¿Cómo nosotros podemos imitar la belleza? Y aquí es donde me encanta esta parte de la belleza de Dios, y es cómo podemos imitar la belleza de Dios. ¿Cómo ser realmente bellos? Una vez tuve aquí una enseñanza por la gracia de Dios acerca de la belleza de la mujer, ¿cierto? Sobre la belleza de la mujer, ¿no? Un día podremos verle cara a cara, contemplar esa belleza. Eso lo dice en Apocalipsis 22:4, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos reflejar esa belleza? ¿Qué dice Primera de Pedro 3:4? Dios entiende algo muy diferente acerca de belleza que nosotros, o por lo menos lo que el mundo normalmente dice que es belleza. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ok, ¿lo puedes leer por favor desde el qué? ¿Desde el versículo 2? ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, dice, considera vuestra conducta, o desde el primero. No, desde el 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Ya llegas al 4? Ah, ok, listo. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ok, esa es la belleza. Eso de que la belleza interna es una mentira, no, así se le inventaron los feos, también, pero realmente Pedro fue el que empezó con eso. No, mentiras. Básicamente él está haciendo un contraste ahí, ¿no? Él dice: la verdadera belleza de la mujer consiste en que tiene un espíritu afable, que significa noble, manso, tierno, dulce. De su interior él dice que es incorruptible, es decir, que nunca se acaba. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir, y que es de gran estima delante de Dios. O sea, Dios aprecia ese tipo de belleza. Para Él realmente eso es apreciable. Hay mujeres que pasan mucho tiempo en el espejo, ¿no? ¿No? Sí. ¿Sí? Hay mujeres que pasan mucho tiempo en el espejo, ¿verdad? Porque ellas quieren verse hermosas. ¿Cierto que sí? No sé, ¿no has visto a tu mamá ya? Señora Angeli, ¿será que ya podemos ir? Y ya está, ya. Y cuando ya es demasiado tiempo ya no entra en vanidad. Hay algo que podemos aprender de las mujeres. Bueno, no solamente una cosa, muchas cosas. Muchísimas. Pero ellas pasan mucho tiempo en el espejo. ¿Sabe? Hay un espejo en el cual usted puede pasar mucho tiempo para hermosearse. Así es. Hay mujeres que... Él hace un contraste. Las mujeres se esfuerzan mucho por tener peinados externos muy decorados, por, no sé, yo qué sé. Se hacen tantas cosas, y una cosa y la otra, y él le está diciendo: hombre, esa no es la verdadera belleza. Le está diciendo: mujer, ¿eres realmente bella? Sí, eres
noble, si eres mansa. Pero si eres una peleona, dice la escritura en Proverbios, sería mejor habitar en el desierto que con mujer rencillosa, dice el proverbista. Es peor que una gotera, dice también el proverbista. Preferiría vivir en el desierto, imagínate, lo que está es que con mujer rencillosa. O sea, con mujer que ¿qué rencillosa? Peleonera, que todo le saca pera, y que ver es que usted, y que no sé qué, y que... ¿Eso es una mujer bella por dentro? No. ¿Ese sería un hombre bello por dentro? No, hombre, ese no sería un bello por dentro. Sería un hombre que, para no atrillar a las pobres mujeres, sería un hombre feo, ¿verdad? Hay algo muy bonito. La belleza del cristiano, entonces, ¿en qué consiste? La belleza en consiste no de adentro. Exacto. En imitar los atributos de Dios. Nosotros somos escasos, ¿sabe? Nosotros vemos las cosas externas, ¿no? Ve una chica y tiene ojos bonitos y los labios y qué sé yo, el rostro y su cuerpo, y si vemos un hombre y si es grande, un hombre musculoso, fuerte, ¿verdad? Dice, eso es un hombre hermoso, dicen las mujeres, es un churro, dicen. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que la belleza tiene que ver con lo interior, tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Nosotros somos hermosos porque imitamos al hermoso, ¿verdad? Yo ruego al Señor de verdad que nuestra sociedad, incluso hasta mis propios ojos, cambien, ¿sabe? Y pueda ver un poco más allá, pueda ver allá, al interior, ¿verdad? Y podamos apreciar, como Dios aprecia la belleza interior, que es de gran estima para Él. Si Él la estima en gran manera, bueno, creo que nosotros debemos tenerla por muy alto también. La iglesia, en Efesios 5:27 también dice que se quiere presentar, se está arreglando, ¿sí? Se está poniendo hermosa también. ¿Saben por qué? Quiere presentarla como una novia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Se está ataviando, es decir, se está vistiendo, se está arreglando, se está poniendo, está decorando, ¿qué? Su corazón. La iglesia de Dios está decorando. Mire que Esther pasó un año poniéndose hermosa, ¿verdad? Pero no llevó nada, no llevó absolutamente nada, porque nosotros no podemos llevar nada delante de Dios que pueda convencer, pero definitivamente podemos hermosear nuestras vidas. ¿Cómo podemos hermosear nuestras vidas delante de Dios? Imitándolo. Así que podemos aprender algo ahí, ¿no? Todavía no nos hemos reunido para la boda. Va a haber una boda, ¿cierto? Es tiempo de hermosearnos, de imitar la belleza de Cristo. Yo me quiero poner hermoso por dentro, ¿no? Sí, ya por fuera, pues hombre, sería muy difícil. Pero por dentro digo, hay que trabajar bastante. Se puede trabajar, me puedo hermosear. Un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios, si tiene ojos espirituales, definitivamente va a ver eso. Entonces hay mujeres que, hablaba hace poco con una chica, y entonces, no, es que yo no soy bonita como tal, y no sé qué, y yo le decía, mujer, si supieras que tu belleza es adornarte de Cristo, y si un hombre desea a Cristo más que todo en la vida, te va a ver, y no te va a dejar escapar, ¿verdad? Bien, es muy bonito ese atributo de Dios, y nos enseña muchas cosas. Imitarle, Él es hermoso. Y cuando decimos quiero contemplar tu hermosura, es quiero conocerte, ¿verdad? Bien, por último, finalizamos ya. La gloria de Dios. Dios es glorioso. Nosotros entendemos gloria como reputación, honor, ¿verdad? Gloria de Dios, reputación, ¿verdad? Pero no en este sentido estamos hablando del atributo de Dios como rendirle honor, rendirle gloria, te damos la gloria. Nosotros hemos sido creados ¿para qué? Para su gloria. Eso dice Isaías 43:7, dice, al que yo he creado para mi gloria. ¿Sí? Los que pecaron han sido destituidos ¿de qué? Hemos sido destituidos de la gloria de Dios.
Jesús dice en Juan 15:17, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, devuélveme la gloria, o sea, voy a volver a tener la gloria. Es decir, el reconocimiento, ¿verdad? La gloria tiene que ver con una palabra bien conocida para nosotros y es opinión. Opinión. Gloria tiene que ver con opinión, es decir, opinión ¿qué es? Mi reputación, lo que tú opinas acerca de mí. Si nosotros queremos aumentar la gloria de Dios, quiere decir que la gente debe opinar bien acerca de Dios, ¿sí? Su gloria ha sido, por así decirlo, manchada cuando la opinión por causa de nosotros ha sido rebajada de Dios, ¿ok? Tiene que ver con opinión. Alguien es glorioso, tiene reconocimiento porque tiene buena opinión. La gente opina bien de esa persona. ¿Lo entendemos? Gloria, opinión. Pero no es este tipo de gloria del que estamos hablando, sino de la gloria que estamos hablando es de una luz brillante que rodea la presencia de Dios. Esa es la clase de gloria. La Escritura nos habla de un resplandor de gloria, ¿sí? Y ese resplandor ciertamente es creado, ¿ok? Entonces no podemos decir que ese resplandor de gloria sea exactamente el atributo, porque en realidad Dios hace visible su gloria a través de ese resplandor. Es la forma en que nosotros podemos identificar la gloria de Dios. Pero ese atributo sí tiene que decirnos algo de su ser interior, que Él es glorioso. Eso es lo que quiere decir ese haz de luz, ese resplandor de luz, quiere decir que Él es glorioso, y eso tiene que ver con su propia naturaleza. Él es glorioso, Él no puede ser menos glorioso de lo que ya es glorioso, ¿verdad? Él es plenamente glorioso. Así que ese resplandor de luz, aunque es creado y no es el atributo en sí mismo, nos habla del atributo interno que Dios tiene, que es plenamente glorioso. ¿Lo vemos en la Biblia? Entonces cuando en la Biblia dice nosotros somos creados para su gloria, ¿es para esa gloria o para lo que decía primero del buen hombre? Cuando dice que somos creados para su gloria, es la primera, para rendirle honor, ¿ok? Buena pregunta, muy buena. ¿Cuándo hemos visto la gloria de Dios? Mira lo que dice David en Salmo 24:10. ¿Qué dice? El Salmo 104, 1 y 2 dice: Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has vestido de gloria y majestad. Está hablando de su resplandor. Dice: te cubres de luz como con un manto. El Nuevo Testamento también nos habla de la gloria de Dios. Lucas 2:9. ¿Quién busca Lucas 2:9? Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Y la gloria del Señor, ¿verdad? Y dice que los envolvió una luz. O sea que son, por así decirlo, están relacionados. Un esplendor de luz, ¿verdad? Los envolvió. Dice: la gloria del Señor los envolvió. ¿En qué? En su luz, ¿verdad? La gloria de Dios también fue evidente en la transfiguración, que dice Mateo 17:2. ¿Alguien encontró el salmo? ¿Alguien lo buscó? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ok, dice que resplandeció, ¿verdad? Y ellos pudieron contemplar la gloria de Dios. Apocalipsis 21:23 dice que ya no habrá ni sol ni luna, ¿verdad? Sino que la ciudad celestial será alumbrada por causa de la gloria de Dios. ¿Ves? La gloria de Dios también es vista como algo resplandeciente, algo maravilloso. Ahora, ¿en qué sentido nosotros imitamos la gloria resplandeciente de Dios? No sé si ustedes han notado, pero una persona que de alguna forma manifiesta el carácter de Cristo tiene, por así decirlo, una luz especial. ¿Sí? No quiero ser místico, no es que hay una luz alrededor de todos los cristianos y hombres consagrados, pero tienen una luz, algo muy especial, ¿verdad? Tienen un reflejo maravilloso de la gloria de Dios.
Y nosotros podemos ser portadores de esa luz, y en realidad debemos ser portadores de luz. Somos llamados a ser luminares del mundo, ¿verdad? Dice, nadie pone una lámpara debajo, por así decirlo, palabras colombianas, debajo de una mesa para alumbrar el lugar, sino que la pone encima. Y nosotros hemos sido llamados a ser luz, y eso es por medio de imitar a Dios. A Dios es importante eso. Podemos imitarle, y un día también nuestro cuerpo será transformado y será semejante al de la gloria de Él, ¿verdad? Nuestro cuerpo, no vamos a tener este cuerpo, vamos a tener un cuerpo incorruptible, es decir, un cuerpo que no se destruye, un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo que no está sujeto a la enfermedad, un cuerpo que no está sujeto al dolor. Ese va a ser un cuerpo glorioso. En ese sentido también le vamos a imitar. Pero en este mundo definitivamente debemos esmerarnos porque así sean pequeños destellos de la luz de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y poder alumbrar la vida de otras personas. Bien, ahí ya terminamos los atributos de Dios. Para terminar, una reflexión acerca de los atributos. Yo creo que los atributos cambian mucho la manera de vivir de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros contemplamos la belleza de Dios, porque la hemos visto alrededor de todas estas clases, definitivamente cambia nuestra manera de orar, de pensar de Dios y de actuar, ¿verdad? Su soberanía nos llena de confianza, nos llena de fe, ¿verdad? Su santidad nos llena de deseo, de hambre, de amor por Él, ¿cierto? Confiar, Él es sabio, nos ayuda a depender plenamente de Él. Si todo proviene de Él, entonces no nos jactamos de nada, porque Él es el dueño de todas las cosas, Él es el creador. Si Él es el dueño del conocimiento, yo puedo confiar que Él traza los planos. Si Él siempre es verdadero, es amor, siempre lo hace muy bien. Si Él manifiesta su justicia, si Él ira, Él es perfecto, y eso definitivamente cambia nuestra manera de ver y vivir la vida cristiana. Y yo espero que esta doctrina que acabamos de pasar en algo haya cambiado la forma de vivir su vida cristiana, la forma de ver a Dios. Y si eso pasó, digo, gracias Señor, lo logramos. Lo logramos porque esta doctrina es muy, imagínate. Hablaba con un pastor y le decía, estamos enseñando la doctrina de Dios. Llevamos muchas clases, casi que no acabamos. Y dicen, sí, es que es fácil, ¿no? Ok, vamos a estudiar a Dios. Sí, como, no, qué fácil, ¿no? Vamos a estudiar a Dios. Es bien difícil, pero es bien gratificante. Entonces yo, pues, le doy las gracias. Vamos a continuar con la doctrina de la Trinidad, que tiene que ver con Dios, pero ya más acerca de la persona de Dios, el Dios Trino. Y bueno, acabamos.